Ahora vamos al editorial, que empieza justamente diciendo un poquito de la universidad, pero sigue con otros temas. Y dice así el editorial de hoy: Milei, loco o agente de la colonia. Con la universidad de pie, como lo hará el 23 de abril, mañana, renace la esperanza. En una reseña de Historia de la Universidad de Buenos Aires, leemos que después de su nacionalización en 1881, se fijaron los rasgos fundamentales que dotaron a la UBA del perfil que ahora conocemos. Y dice: un proceso que se fortaleció con un sistema organizado sobre la base de facultades con un alto grado de autonomía. Se le sumó su carácter de ámbito de socialización de los sectores dirigentes, a la vez que escenario de enfrentamientos suscitados por sus estudiantes antes y después de la reforma universitaria y de controversias y conflictos políticos que tendrían un fuerte impacto en todo el país. Al leer la palabra autonomía, que tiene la implicancia que aquí se señala y la que llega de la reforma de 1918, nos remontamos a la riqueza y pluralidad de escuelas de la Grecia clásica, que le posibilitó ser al pueblo de Aristóteles la cuna de la ciencia en la sociedad humana. Creemos que esta trayectoria en la que la ha llevado a estar, es la que la ha llevado a estar entre las mayores universidades del mundo moderno. Ella y todo el sistema universitario argentino son ejemplo de posibilidad de un país que quiso y pudo ser en el hemisferio sur. Estoy pensando en el hecho maldito de ser del sur, bueno, pero no hay tiempo de extenderme. La noche de los bastones largos, los viejos saben de qué estoy hablando, fue un jalón de la lucha entre el progreso y el atraso. Durante la dictadura contrarrevolucionaria de 1976 y en los 48 años que le siguieron, la universidad pública resistió con éxito la sucesión de ataques del oscurantismo. El próximo 23 de abril inicia una batalla que merece ser ganada como aquella frente a los bastones de Onganía, porque esa batalla se la ganamos. El liberalismo capitalista desembocó en el colonialismo. Eso es el liberalismo, colonialismo. Los liberales de la generación de 1880 edificaron una semicolonia como piedra preciosa de la corona británica. Los Roca tuvieron esa visión estrecha de país que en la actualidad es negada por su discípulo, Milei. La política del actual presidente Javier Milei no sigue el rumbo semicolonial de los liberales de antaño. La evolución del capitalismo imperialista ya no deja lugar para el Estado-nación de las burguesías nacionales, aún en su versión semicolonial. Milei está realizando la obra de destrucción de un vasto país que tiene inmensos recursos naturales, alimentos, materias primas, energía, agua potable, que son esenciales para nuestro desarrollo industrial e integral como país independiente, pero que son requeridos por el imperialismo y que el actual gobierno le está otorgando generosamente sobre el hambre del pueblo. La contradicción entre liberación o dependencia se ha resuelto en favor de esta última. El gran error del posibilismo argentino, sea peronista, radical o comunista, ha sido poner
las esperanzas en la burguesía nacional argentina, que solo fue una burguesía explotadora y rentista, es decir, parásita, que nunca se propuso un programa de independencia nacional y revolución industrial, sino ser socia menor del capital monopolista. Este sigue siendo el debate entre la militancia que aspira a una Argentina independiente y desarrollada. A la independencia nacional solo se puede avanzar por medio de la unidad de todo el pueblo que vive de su trabajo, sin casta ni otros usurpadores de los bienes producidos por los trabajadores. Todos los que vivimos de nuestro trabajo sin generar expectativas en la burguesía nacional. Algunos la llaman burguesía local, que no compartimos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate ahora. Que hoy impulsa como recambio de Milei a otra histriónica marioneta del poder como Guillermo Moreno. La militancia peronista tiene que decidirse si está a favor o en contra de los 10 puntos del programa de Huerta Grande, que nosotros consideramos las medidas iniciales de la revolución industrial, científica y técnica en la Argentina. El progresismo juega al don pirulero. No sé si los jóvenes, los niños juegan todavía al don pirulero, bueno, pero es no hacer nada, digamos. El progresismo juega al don pirulero. Nos sorprende leer a connotados políticos, investigadores, científicos, sociales y políticos y otros integrantes de la inteligencia argentina centrar su visión del actual proceso en las características personales del presidente, en su odio, en sus frustraciones, orígenes de sus perversidades, en que se empeña en dañar la institución presidencial, en su carácter demoníaco, en sus facultades mentales alteradas, en que si el perro o la novia. Esas cosas, más allá que sean ciertas o estén sobreactuadas, son el ropaje con que el capital financiero internacional ha vestido al personaje, al que le ha dado la misión de culminar la tarea de destrucción del Estado-Nación y con él a la nación misma. Esta misión proimperialista fue iniciada a mediados de 1975 por Isabel Perón y su ministro López Rega, pero la clase obrera movilizada derrotó ese intento, que fue retomado por la dictadura contrarrevolucionaria de 1976. Llevar la extracción de plusvalía más allá del mínimo ingreso que ni siquiera garantice la reproducción social de las y los trabajadores, es decir, bajo la línea del hambre. Profundizar el extractivismo en la naturaleza, entendiendo por tal el extraer a esta más allá de lo que nos puede brindar sin afectar su reproducción, y poner nuestros recursos naturales al servicio del imperio. Esta política solo puede transformar el vergel que supo ser nuestro país en un páramo de tierra arrasada, con habitantes desprovistos de las cualidades de un pueblo orgulloso de sus capacidades laboriosas, técnicas, científicas, artísticas, es decir, creativas, que no son más que la esencia humana que nos diferencian de los animales. La lucha es ahora. 4 años es mucho tiempo, 2 también. Creo que se me perdió la hoja del editorial. No, acá estoy. Perdón. Desde la maduración y la prudencia se nos dice, está bien, 4 años mucho, 2 también.
Desde la maduración y la prudencia se nos dice que tenemos que esperar el juego de las instituciones, que en 2 años serán las elecciones legislativas y en 4 las presidenciales. Es la prudencia y la moderación del esclavo que no cree posible su libertad. 4 años es mucho tiempo para terminar de destruir un país que ya no es el capitalismo explotador semi-industrialista con semi-plena ocupación de hace 50 años. Ese ya no le sirve. Milei lo ha dicho. La destrucción tiene que hacerse en los primeros meses de gobierno, por lo que podemos esperar que en los próximos 4 años se consume la colonia extractivista, agropecuaria, financiera, exportadora, endeudada hasta la entrega de los recursos y los territorios en los que ellos se encuentran. Desde la Patagonia y todo el Atlántico Sur hasta la Antártida, ya ocupada casi totalmente por la OTAN. Hay que pensar en eso. Lo que decimos es cierto. La nueva provincia de Vaca Muerta con su petróleo y gas en la cordillera, la región del litio y otros minerales en el noroeste y la agropecuaria región pampeana, estas últimas con salidas por el río Paraná, controlado por el ejército de Estados Unidos, serán las partes de la fallida República Argentina, a menos que nos levantemos como un pueblo unido y batallador. La lucha es ahora. La lucha es ahora para echar a Milei y su política. Las próximas jornadas del 23 de abril, en la que todo el pueblo abrace a la universidad pública, en la del 1 de mayo, en la que el pueblo trabajador en sus más diversas profesiones y oficios delibere sobre su futuro, y la huelga general del 9 de mayo, en la que se unan las perspectivas de clase, de género y etnia, tiene que culminar en una gran movilización del pueblo argentino, más argentino que nunca. Empeñarnos en este objetivo no nos tiene que hacer descuidar la construcción de fuerzas políticas estratégicas de largo plazo. Por el contrario, en la presente coyuntura, ambas tareas son absolutamente necesarias y complementarias. ¿Y por qué lo son? Lo son porque la lucha encarnizada ahora, de no arrojar los frutos de un triunfo inmediato, que no podría ser sino parcial, forjará un espíritu militante que permitirán abordar con plenitud las tareas de la resistencia de largo plazo, la paciente construcción de fuerzas organizadas que se constituyan en base de la futura ofensiva general del pueblo en estado de revolución. La historia nos enseña que así como la resistencia encarnizada de los años que transcurrieron entre 1955 y 1968 preñaron al pueblo argentino de las fuerzas revolucionarias que se levantaron el año 1969. El periodo que le siguió hasta 1976 tiene que ser vivido por las nuevas legiones militantes como un ensayo general diferido de la futura lucha por la independencia nacional y el socialismo. Con los nombres de Mariano Moreno, San Martín, Belgrano y otros grandes, con un feminismo revolucionario y la unidad de los pueblos y sus etnias, en este rincón del mundo quizá tengamos el honor de ver renacer las fuerzas del marxismo que en nuestra América se ha llamado marxismo latinoamericano, de Juan Carlos Mariátegui y Ernesto Che Guevara. Una vez más, si el presente es de lucha,
el futuro será de los pueblos.